Viajar es muy rico, pero emigrar es otro cuento. Soy Paulina Lugo y este es Sin Visa ni Pasaporte, el podcast de quienes se fueron, regresaron o algún día viajaron. Quienes lejos de nuestro país nos retamos a transitar duelos, retos, demasiados, y a vivir la difícil pero increíble oportunidad de escribir una nueva historia. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, ella nos acompaña desde Canadá, así que bienvenida a Juliana Paucar. Juli, ¿cómo estás? Hola a todos, súper bien. Hoy pues aquí ya empezando el otoño, la transición, entonces está un poquito más frío, pero unos días más caliente y bueno, disfrutando los colores que me encanta, eso sí, del otoño. Ay, bueno, no, a mí también me encanta y es mi estación favorita hasta ahora, porque baja como todo ese calor, pues yo no sé cómo es en Canadá el tema del calor, no creo que sea tan fuerte como acá, pero To- baja mucho la temperatura, pero es como muy templadita, muy parecida a Medellín. Entonces, no, bienvenido el otoño y bienvenida tú también a este episodio. Gracias. Sí, aquí sí son súper marcados, pero también depende de la zona y nosotros estamos como muy al norte, entonces el verano no es tan fuerte, aunque este verano fue muy fuerte para lo normal que es acá, pues acá el verano llega a 25 y esta llegamos a 30, entonces sí es súper chévere esta Mm. transición. Ay, bueno, no, súper. Juli, cuéntanos entonces, ¿en qué parte de Canadá te encuentras? ¿Tú ahorita a qué te dedicas? Y aunque pues para mí es muy obvio, pero quizás para los invitados no, ¿de qué ciudad vienes? Claro que sí, entonces estoy en Canadá, estoy en la provincia de Ontario, en un pueblo que se llama Thunder Bay. Nadie lo conoce porque es súper lejos de todo. Queda a 2 horas de Toronto en avión. Lo más cercano que tenemos es una frontera con Estados Unidos, con la ciudad de Minneapolis, que inclusive es una particularidad de este pueblo porque pues no tiene como una ciudad de Canadá principal muy cerca, sino una ciudad americana. Estoy terminando un máster en educación, vine a estudiar un máster. También estoy trabajando ya en la universidad en la que estoy estudiando y pues soy de Medellín, Colombia, claramente. Bueno, Juli, ¿cómo llegaste a un pueblo que tú misma dices no es muy común que allá hayan migrantes? Y de hecho, cuando tú llenaste el formulario, pues en la convocatoria para el podcast, tú decías que eres líder de la comunidad latina del pueblo donde estás. Entonces, ¿cómo llega uno a ese lugar? Bueno, mira, fueron como muchas cosas que pasaron. La primera es que empezamos, pues cuando decidimos Canadá, empezamos a mirar cuáles eran los programas que habían para venir a Canadá. Uno de esos programas se llama Los Pueblos Rurales del Norte, que ubican los pueblos más al norte en las provincias donde mucha gente no se quiere ir a vivir por varias condiciones. Una, porque está muy alejado de todo. Dos, porque obviamente hace más frío. Aquí, por ejemplo, en este pueblo son 8 meses de frío y son apenas 5 o 4 meses de como un buen clima y de verde. Entonces, obviamente, pues es mucho más retador que en ciudades más grandes como lo son Toronto, Ottawa, Montreal, Vancouver. Y lo otro fue que cuando pues ven mi perfil, el de mi esposo, para poder hacer la migración, nos dan que es por estudios, pero pues como diría mi papá, yo estoy más preparada que un bonjour. Yo decía, yo no quiero estudiar cualquier cosa, yo quiero pues seguir como construyendo una carrera profesional. En Colombia yo ya era profesora de universidad, entonces yo decía, yo quiero hacer un máster en educación, pero enfocado en estudios de género de la mujer. No hay muchas universidades en el mundo que hagan estos enfoques. Canadá es uno de los países que lo tiene. Y la universidad que me daba esa oportunidad, pues está ubicada acá. Entonces, al ser aceptada, pues obviamente fue como el match de todo, como el match del programa, el match de la universidad. Obviamente sí sabíamos que veníamos para un pueblo lejos porque investigamos, no hay mucha información, que también es un tema complejo. Sin embargo, no nos esperábamos que fuera tan lejos. Realmente, cuando uno llega acá y se da cuenta que está en el medio de la nada, uno sí queda como, ok. Somos 500 latinos en un pueblo de 120.000 habitantes, entonces somos muy pocos y pues nos hemos tratado de organizar y hacer como un censo de los latinos, porque de esa manera pues nos tratamos de ayudar.
y de una u otra manera pues nos convertimos como en líderes, mi esposo y yo, somos como cinco, los líderes como el grupo, porque tratamos de ayudar mucho a quienes van a llegar con información básica que no se encuentra en ninguna parte, ni en internet, ni en YouTube, ni en ninguna red social. Bueno, con eso que decías, una cosa son los planes y otra es cuando uno llega con la realidad que se encuentran. Ustedes se Total. habían seguro dateado demasiado, pues primero porque iban para un pueblo que no era tan conocido, donde pues quizás no tenían referencias de amigos que quizás lo hubieran conocido, pero cuando llegan, ¿cómo lo recibe este lugar y con qué contrariedades quizás de las ideas con las que ustedes llegaban? Pues ve, lo primero es que hay que atravesar todos los lagos. En Canadá hay unos lagos muy grandes. Ese es el lago superior. Entonces es una extensión de agua muy grande. Tú te vienes trazando todo ese lago desde Toronto y tú dices, ok, solo veo agua. Pero ya después cuando llegas, solo ves árboles y bosques y realmente la única ciudad que hay a miles de kilómetros de todo. Entonces, pues es un pueblo tipo ciudad pequeña porque además recoge todas las comunidades indígenas del norte. Entonces, ahí hay otra particularidad porque tú en el sur de Ontario, por ejemplo, este pueblo está en la provincia de Ontario, casi no ves personas indígenas, acá sí, ¿cierto? Y Canadá está atravesando desde el 2021 un tema muy fuerte con los indígenas por todos los temas de los residential schools, que son donde cogieron a los indígenas desde 1900 algo, como tres o cinco, fueron casi 200 años, 100 años, perdón, donde los ponían ahí, les quitaban su cultura, su lenguaje, hacían un montón de violaciones a sus derechos y de violaciones físicas. Eso se destapa apenas ahora en 2021 con un montón de muertes en estos residential school de muchos cuerpos hallados debajo de estos colegios. Entonces, Canadá está atravesando como todo ese tema y este es un epicentro, pues porque es una de las capitales donde más indígenas hay. Entonces, esa fue una de las cosas que cuando llegamos fue como, ok, entender todo eso, saber a dónde estábamos llegando, porque entonces también la ciudad tiene unas problemáticas sociales en las que pues uno tiene que entender esas dinámicas, no puede llegar simplemente como llegué acá y punto. Entonces esa fue como la primera. Y la segunda, pues ver que no hay ninguna ciudad principal cercana. Entonces, si tú, por ejemplo, no te vienes con una visa americana, no tienes ninguna ciudad cercana a menos de casi 10 horas en carro. ¿Eso qué significa? Que hay más opción, o sea, hay menos opciones de productos en todos los sentidos. Aquí tú no encuentras un mercado latino, aquí tú no encuentras productos latinos, encuentras muy pocos productos latinos. La ropa, las opciones de cosas como para adquirir son muy limitadas. Pues hay un mall en toda la ciudad y tiene 10 tiendas. Entonces fueron cosas que nos empezaron como a, ok, como a dar shock. ¿Por qué? Porque pues tú tienes el imaginario, Canadá, país, primer mundo. Digamos que mi primer choque cultural era, pues Canadá es como una extensión de Estados Unidos, entonces uno encuentra como un espejo de marcas, un espejo de comidas. No, Canadá es totalmente diferente y ese pueblo sí que es diferente, porque en Toronto tú puedes encontrar mucha influencia americana, aquí es súper poquita. Entonces las cadenas de comidas son muy canadienses, las cadenas de ropa son muy canadienses, la ropa, los tenis y todo el tema de vestir es muy costoso porque pagan impuestos muy altos, entonces a veces es más fácil ir a Estados Unidos a comprar. Entonces fueron como un montón de choques que decíamos, bueno, entonces además hay que tener carro porque no es una ciudad súper conectada con transporte público, Claro, entonces son un montón de cosas. y las distancias son, deben ser muy largas. No son tan largas como el pueblo, pero lo que se demora uno en un carro 10 minutos recorriendo de un lado al otro, en un bus se demora una hora y media. Mm. Entonces, obviamente hay un tema y solo el bus te limita solo a estar como en los límites de la ciudad. Y esa ciudad tiene una particularidad y es que, pues al estar en medio de la nada, tiene mucha naturaleza, pero si tú vas a disfrutar de la naturaleza, obligatoriamente tienes que tener carro. Entonces son ese montón de particularidades que para nosotros empezaron a ser muy interesantes cuando llegamos porque era como, ok, es más gastos, más cosas pues que se sumaban como a esos presupuestos. Ujú.
A mí me hace mucha conexión lo que cuentas, porque yo también vivo en una, pues acá le dicen provincia, pero para mí es como un pueblo, que la ciudad cercana es una ciudad intermedia, que está más o menos a 25 minutos, y está Marsella, que sí está a 45 más o menos, pero digamos que no es común para nosotros visitar constantemente. Uno adopta ciertas, cosas, pues, o acciones cuando uno está en un lugar así. Te voy a poner un ejemplo, porque quiero que me cuentes los tuyos. Sí. Em, por ejemplo, yo ya muchas de las cosas las pido por internet, porque para mí no es fácil ir a la ciudad que te digo que es como pequeña o intermedia, ir a un centro comercial, pues, tengo que coincidir con mi esposo cuando puede él, pues, o sea, ya es una logística que yo en Medellín fácilmente iba al uno, al otro, a una opción muy grande de centros comerciales. Entonces, digamos que Internet se ha vuelto, pues, como mi mano derecha al momento de comprar lo que yo necesite, o sea, desde ropa hasta quizás cosméticos o cosas que no encuentre en un supermercado aquí. ¿Qué cosas te ha tocado adaptar al vivir en un lugar como tan retirado de todo? Total, o sea, esas son las dos cosas que es comprar por internet. Nosotros acá todo es Amazon. Es muy diferente al Amazon americano, pero pues nos llega a la puerta de la casa. Eso sí no cambia, pues, Ujú, y no hay como mayor cosa. A diferencia de, por ejemplo, en Toronto, que llega 2 días, aquí se demora una, a veces hasta 2 semanas, precisamente por las lejanías, ujú. porque en carro desde Toronto, pues, o camión, son casi 17 horas y pues lo que les Lejos. decía, la ciudad de Minneapolis es a 5 horas, entonces son logísticas que se vuelven más complejas. Y lo otro es acá las ventas de segunda es súper grande. O sea, hay por ahí 20 almacenes de venta de Buenísimo. segunda, entonces se vuelve un tema de mucho de segunda. Los muebles, la ropa, pues obvio, porque además con el invierno, mucha gente a veces deja cosas casi que nuevas. Entonces eso, la renta de segunda, las ventas de garaje, cada temporada hacen ventas de garaje sacando todas esas cosas que ya no utilizan por las temporadas. Entonces uno encuentra muy buenos precios. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos pasamos ya a una casa nosotros solos, que ahorita les contaré cómo llegamos, pero pues cuando nos pasamos, todos los muebles que compramos fueron en una almacén de segunda por $400, cuando en una tienda normal online eso nos hubiera costado casi $4.000 y están en perfecto estado. Entonces acá es como ese cambio que para muchos latinos es como de segunda, usado, qué estado va a tener, qué olores tiene o qué calidad, em, pues como usado de otra persona. Obviamente pues les hicimos un lavado con unas máquinas, pues que unas aspiradoras de agua que nos prestaron. Sin embargo, sí es muy fuerte porque uno no está acostumbrado y siempre mis papás, por ejemplo, al principio fue como, iban a comprar todo de segunda, ¿y por qué? Pero ni siquiera saben quién lo usó y nosotros como, "Ma, aquí se usa demasiado". Facebook Market aquí es, o sea, marca la parada, casi que Sí, todo se vende por Facebook Market. súper. Entonces son como otras dinámicas que, por ejemplo, yo en Colombia ya no usaba Facebook para nada, aquí es Facebook para todo, para absolutamente todo. Súper, respecto a eso te quería contar porque también es como que no se me ocurrió, y es que aquí la gente también bota cosas súper buenas, las deja pues en la acera, afuerita de la casa o en ciertos lugares donde hay basura. Y no creas que no es solo cultural para nosotros de Colombia. Al principio, pues yo me acuerdo que pasamos en un lugar y habían unos cojines súper buenos, ahí puestecitos, porque los dejan ordenados como para que la gente sepa Sí. que son cosas buenas. Entonces yo le dije a mi esposo y yo llevémoslo y él como que, ¿qué? No, ¿por qué? Y a él le daba pena y yo le dije, ay no, nosotros necesitamos porque uno realmente empieza de cero, o sea, de cero a conseguir el tendido de la cama de cero, las cucharas, o sea, aunque mi O- esposo vivía acá, pues él tenía cosas de soltero, entonces ya había que empezar a construir como el hogar. Y nosotros te digo que tenemos varias cosas súper buenas que hemos encontrado en la basura, porque aquí, por ejemplo, sí no hay cosas de segunda mano, sino que la gente las deja, ok. pues deja cosas buenas afuera. Yo he encontrado libros, he encontrado unas mesitas tipo nocheros, las sillas de mi balcón, tenemos hasta una soleadora, o sea, uno Wow. ya le pierde como como la bobada, pues porque realmente son cosas súper buenas, en buen estado, que la gente quizás archiva o ya compran otras y la quieren reemplazar. Entonces, súper bueno eso que nos cuentas, porque yo creo que también es como romper un poquito ese paradigma de las cosas usadas, que creo que quizás
aunque se ha empezado a escuchar mucho más en Colombia el tema, al menos de la ropa de segunda mano, creo que nos falta un poquito de apertura todavía con el tema, pero sí se encuentran gangazos súper buenos. Aquí, por ejemplo, no se usa mucho lo de la botada, es porque con la nieve Ah, claro, es se muy da. difícil. Ujú. Entonces, por eso es más como los almacenes de segunda, porque lo reciben como donación y lo que recogen es como para temas pues sociales, ¿cierto? Cada como que almacén está vinculado a una organización que tiene un tema social. Entonces, pues ya Súper. tú escoges a Ujú. dónde quieres pues poner como tu plata básicamente. Bueno, entonces contanos cómo empieza, obviamente resumidamente, porque yo sé que eso tiene demasiados detalles. Ustedes empiezan a organizarse, datean mucho para dónde van. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa migración de ustedes allá? Bueno, mira, nosotros pues llevamos, mi esposo y yo llevamos ya 6 años juntos y llevamos más o menos 4 años ya casados. Coincidimos con la pandemia que nos fuimos a vivir pues en enero del 2020. Y cuando nos fuimos a vivir dijimos queremos estudiar en el extranjero y ojalá fuera como un lugar donde nos dé la posibilidad o de quedarnos o de volver, pero que no sea como obligatoriamente volver. Y empezamos a ver lugares, aparece Canadá en el radar, llega la pandemia y dijimos, pues pucha, ¿qué vamos a hacer? Pero dijimos, bueno, no vamos a tener paciencia, vamos a mirar qué pasa, vamos a mirar opciones. em, y ahí pues empezamos como a buscar toda la información y en el 2021 aparece pues una asesora y nos dice, yo los puedo ayudar, pero necesito analizarlos. Nos analizan y por temas de estudios, de inglés, pues de muchas cosas, yo soy la candidata adecuada para hacer este proceso. En Canadá se puede migrar de muchas maneras, desde cero, pero digamos que hay unas que son más lentas y otras más rápidas. Entonces la más rápida es por vía estudios y por eso pues escogimos vía estudios conmigo. Em, y así empezamos, pues yo apliqué a la universidad, llegamos pues como a esta opción de Lakehead acá en Thunder Bay y fue todo un tema porque pues era como, bueno, ¿qué necesitamos? Los montos de plata son bastante altos, nos tocó vender básicamente todo y sacar todos los ahorros de la vida. Em, bueno, llegamos acá a este pueblo que, como te digo, tiene todas sus particularidades. Entonces, por ejemplo, tú acá no es tan fácil encontrar dónde vivir. Em, Nosotros llegamos a vivir en un sótano que era una casa que compartíamos con otros 3 estudiantes de la universidad. Entonces son cosas que empiezan a ser muy particulares porque pues uno no está acostumbrado a eso, uno no está acostumbrado a llegar a un sótano primero. Este pueblo, pues al ser tan pequeño, no tiene edificios, casi no tiene, son muy contados, todos son casas y lo que hacen acá es que alquilan los sótanos o vuelven casas que sean para estudiantes, entonces todas las habitaciones son como compartidas. También es un tema muy retante porque si bien te puedes venir con tus mascotas y tus hijos, eso suma a qué tan difícil va a ser encontrar un lugar o no, porque pues obviamente hay más necesidades en cuanto a espacios. Acá, por ejemplo, con las mascotas es súper difícil encontrar un espacio para rentar porque hay unas dinámicas en las que los que alquilan no les gustan las mascotas por los daños que le pueden hacer a la propiedad. Entonces es fuerte, pues nosotros cuando llegan los latinos siempre tienen que caer en Airbnb, son súper costosos y se demoran entre 2 y 3 meses para encontrar algo como estable. Entonces, eso fue como uno de los choques también porque pues genera un reto, genera un presupuesto más grande. Entonces, sí, ha sido como todo esto. Cuando pues nos aprueban la visa, y cuando todo sale, pues para nosotros fue muy emocionante, porque era como nuestro proyecto y nuestro sueño, pero también fue como súper aterrador, porque cuando empezamos a buscar información, no encontrábamos casi. O sea, los únicos que daban información eran una pareja de chilenos que ellos emigraron en 2008 y empezaron a documentar muchas cosas de manera muy acertada, pero más o menos hace 2 años pararon por temas personales. Entonces, desde ahí, este pueblo se quedó sin información básicamente, porque eran los únicos que además de que vivían acá, pues mostraban las cosas muy reales. El resto de los influencers de Canadá que hablan de migración para latinos no han venido o vienen y como que pasan por encima, entonces muestran lo básico, que muchas veces es demasiada información.
Fue interesante porque nosotros, pues obviamente uno tiene unas expectativas y cuando llega encuentra otras realidades. Por ejemplo, este pueblo a las 8 de la noche muere, no hay vida nocturna, la vida nocturna es muy mínima, no hay muchas opciones de restaurantes, las que hay son buenas, pero no hay muchas opciones. Mucho es asiático, entonces si a usted no le gusta la comida asiática va a tener muchos problemas. Comida latina, solo hay uno y la comida latina que es mexicana y es una mezcla de mexicano con canadiense, porque pues todo está desenfocado en el canadiense. Entonces uno empieza a encontrar cosas que es como, ok, ya esto no lo encuentro, esto no está disponible. Aquí hay gente, por ejemplo, que viene preguntando por cosas muy desde su país. Por ejemplo, en el sur de Argentina, Chile, Uruguay, mate, aquí no se encuentra la hierba mate. De Colombia, por ejemplo, no hay quesos. O sea, aquí no venden ni quesito, ni cuajada, nada que se le No, igual, parezca. igual que acá. Mm. Entonces, súper fuerte porque pues usted encuentra las arepas porque hay unos latinos que van hasta Toronto, traen arepas, pero entonces ya, por ejemplo, lo que hicimos fue que esos latinos que van por arepas, que traigan quesos, son quesos mexicanos muy parecidos a los colombianos, pero tampoco pues ser cercanos a los colombianos. Entonces son muchas cosas que llegan y empiezan a preguntar, por ejemplo, la gente de Perú es como, ay, entonces comida peruana. No, amigo, usted ya renuncia a eso que aquí no lo va a encontrar. O sea, si usted no lo sabe hacer, Con eso, algún día la vuelve a probar. sí, con eso, Juli, súper bueno como nos lo cuentas, porque cuando uno migra, uno se tiene que adaptar pues al lugar que llegue, pero uno sí llega, pues o sea, uno da por obvias muchas cosas que uno tiene en su país. Mira lo que tú dices, pues un queso, una arepa, el argentino con su mate, pues como que, y cuando uno empieza a investigar pues para el lugar donde va, uno tiene que investigar también y pues muchas personas también aconsejan, si es posible, que no es fácil, vaya y conozca antes de, porque es que hay muchas cosas que pueden ir en contra de lo que uno es quizás, entonces le va a ser mucho más difícil la migración. Con lo que decías que, por ejemplo, la vida nocturna es mínima, muy poquita, restaurantes muy poquitos. Si es una persona demasiado sociable que está acostumbrada a rumbear, a salir, a un montón de actividad social todo el tiempo, de entrada va a ser supremamente infeliz allá, pues porque no se va a ubicar, no se va a hallar. Mientras que si es una personalidad más tranquila, que quizás sí pueda cenar, pero no le haga falta la rumba, es más fácil la adaptación. Eso que nos cuentas en ese espacio, pues puntual de Canadá, pero eso ocurre en todos los lugares del mundo. Pues, por ejemplo, yo cuando me vine a vivir acá, yo vine antes de vacaciones, antes de los planes de vivir, y yo sí me di cuenta que no era una ciudad como Medellín, que no iba a encontrar centros comerciales en la esquina, que el domingo todo es cerrado, todo, porque hasta las farmacias. Yo le digo a mi esposo molestando, entonces si uno se va a morir el domingo, ¿qué? Pues no hay farmacia, Se muere. chao, se muere. O sea, no, no hay nada. Entonces, como que es una dinámica a la que uno se tiene que adaptar, obviamente con la mejor actitud, pero sí tiene que tratar de encontrar un lugar que se adapte como a cosas muy, muy personales. Pues lo que te digo, si es una vida tranquila, muy probablemente un pueblo sea una buena opción, mientras que si necesitas todo el tiempo salir, encontrarte con gente, actividad, etcétera, pues es mejor una ciudad más grande. Total, y sobre todo, como les contaba, son 8 meses de invierno, entonces, pues, o de fríos muy fuertes, más o menos 6 meses de nieve, nieve. Entonces, obviamente, pues hay otras dinámicas, son dinámicas más de estar encerrados, de estar en casas. Inclusive hay varios latinos que, como no se atean, vienen y en esas épocas les dan unos cambios emocionales y de salud mental muy fuerte. Nosotros tuvimos un caso de un amigo que él al año y medio dijo, me voy para Toronto, o sea, no soy capaz. No Mm. soy capaz, me está dando depresión, yo veo todo gris y muy afectado con el tema, pues como el clima, está muy afectado con el tema de la dinámica de la ciudad, porque es una persona muy nocturna. Entonces, sí es súper importante eso. Nosotros cada vez que alguien nos contacta, es como, venga, ¿usted cómo es? ¿Usted qué tipo de persona es? ¿A usted qué le gusta? Porque si les avisamos como, usted viene preparado mentalmente para esto o usted le va a pasar, la va a pasar muy maluco, ¿cierto? Porque Ujú. entonces son 6 meses en las que no es como que tú puedas caminar libremente porque los fríos son muy fuertes, entonces no es como la opción de, ay, no, no importa que yo no salga por la noche, salgo a caminar en el día, tampoco. Entonces son cosas que hay que aprender a manejar. Por ejemplo, acá se toma todo el año vitamina D,
se toma todo el año vitamina C por el tema de la Claro, falta de porque no hay luz. tanto sol. Ajá. Exacto, entonces la falta de sol, la falta de sol, la falta de luz. Ahorita ya en más o menos noviembre empezamos a amanecer a las 8:30 de la mañana y atardecer a las 3:30 de la tarde, mientras Qué que en duro. verano amanece a las 6 de la mañana y anochece casi a la medianoche, pero son 2 meses Ujú. versus 6 meses de lo Sí, otro. claro. Entonces, es muchas cosas que afectan. Yo, por ejemplo, siempre le digo a las personas, si usted tiene un proceso con su salud mental, véngase respaldado de una persona con la que usted pueda mantener un proceso y un tratamiento, porque si usted no lo hace, usted le va a ir muy mal en el tema del invierno. Y acá pues no lo va a encontrar de entrada. Ujú. Entonces es interesante todo eso. Sí, y además que también cuando uno migra a un lugar de estaciones, pues cuando uno viene de una ciudad como Medellín, que es la eterna primavera, pero ya el clima es como que llueve por la mañana, sol en la tarde, o sea, es un clima como muy variado, pero tiene muchos microclimas, pues, ¿cierto? Pero Sí. cuando uno llega a extremos tan grandes como lo es un verano o un invierno en tu caso, como que uno no sabe uno cómo lo va a asumir, pero uno sí sabe qué clima le gusta más. Entonces, Ujú. si a mí me da demasiado duro el frío, pues yo creo que Canadá probablemente no es el destino, ¿cierto? No, Es sí. súper bueno considerar como eso. Bueno, yo te quería también como preguntar, porque tú estás esperando bebé, posiblemente ya cuando salga este episodio ya vas a tener a tu bebé en brazos. Entonces te quiero preguntar Sí. también cómo ha sido vivir esa maternidad en Canadá, qué cosas buenas trae, de pronto qué otras difíciles que te ha parecido durante el embarazo. Bueno, lo primero, y es que mi consejo siempre es, o sea, si usted va a tener bebés y quiere tener bebés, téngalos cuando esté cubierto por la salud del gobierno. La persona que emigra acá no está cubierta inmediatamente por el gobierno. Normalmente vienen con seguros para estudiantes o trabajadores internacionales. Si es un trabajador, digamos que el acceso a esa salud es un poco más rápida, se demora entre 2, 3 meses. Si es un estudiante, se demora entre 3 y 6 meses hasta que una persona, la pareja o el estudiante consigan un trabajo que les permita acceder a ese salud del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque la salud del gobierno te permite tener toda la atención básicamente gratuita. Serían pues como cosas muy específicas que no. Y lo otro es que si tú quieres como mujer tener como las prioridades que aquí se tienen y todos los beneficios, sí te aconsejo que deberías de trabajar mínimamente un año en un trabajo tiempo completo porque te da acceso a lo que se llama el maternity leave o pues o la licencia de maternidad que es pagada por el gobierno. Sin eso, digamos que es un poquito complejo atravesar la maternidad, porque si no, solo en el parto son $6,000 Mm, y luego más todas las atenciones médicas que también es súper costoso. En ujú. nuestro caso, pues nosotros estamos cubiertos con la salud del gobierno desde casi que llegamos porque mi esposo consiguió trabajo de tiempo completo, entonces fue como a los 2 meses de llegar ya teníamos cobertura y yo he trabajado un año y medio con tiempo completo también, entonces tengo acceso a la licencia de maternidad. Entonces, digamos que Ok. esas variables han hecho que mi maternidad sea muy chévere. Ujú. En Canadá te dan dos opciones para atender tu embarazo y es o parteras, que aquí se llaman midwives, o ginecólogo, ¿cierto? Los ginecólogos son más reducidos en número y normalmente te los asignan si tu embarazo es de alto riesgo desde el principio. Si no, te sugieren empezar con una partera o midwife y de ahí, si tu embarazo empieza a tener ciertos riesgos, pues obviamente el ginecólogo se adhiere como al equipo o a la ecuación. En Ujú. mi caso, yo he tenido dos cosas y es, tengo diabetes gestacional que no está medicada, pero el azúcar por temas hormonales se ha ido pues como pues haciendo picos. Entonces en ese sentido me tienen en observación con una enfermera cada 8 días. Y la segunda es que mi bebé viene con los pies para abajo, o sea, de nalguitas. Ujú. Entonces en ese sentido ya sí necesito un ginecólogo porque seguramente si él no se voltea, que estamos haciendo todo lo humano y físicamente posible para que se voltee, toca cesárea. Yo hasta ahora no he pagado un peso de nada. He tenido la partera desde la semana 2, pues desde que me enteré. Ellas pues te remiten a que te hagas el examen de sangre,
ellas son las que organizan todo y acá la salud es súper centralizada. ¿Eso qué significa? Ellas son las que organizan con todo el resto de especialistas Súper. y toda la información les llega a ellas. Ujú, Entonces, por ejemplo, radiografías les llegan a ellas, los exámenes de sangre les llegan a ellas, todo el tema del azúcar, ellas me remiten y toda la información. Entonces, ellas tienen como toda mi hoja de vida, yo no tengo que estar llevando papeles ni nada, y pues ellos van remitiendo a cada uno de los profesionales. Entonces, por ejemplo, ahora con el bebé que está en alguitas, estoy con un quiropráctico asignado por ellas. Ese quiropráctico les envía toda la información, cada cita mía, qué se hace, qué no se hace, cómo ha evolucionado, si el bebé se voltea, por qué no se voltea. Entonces es muy bacano porque todo está súper centralizado y pues con ellas es un contacto súper directo. Y es muy particular porque, por ejemplo, pues en Colombia es como ultrasonidos por todo, en el ultrasonido tú escuchas el corazón, aquí no, aquí el ultrasonido es solo imagen, además que el técnico que hace el ultrasonido no te dice absolutamente nada mm, y tienes que esperar la cita con la midwife para que te den como este es el estado de tu bebé. Y luego en la cita con ellas tienen un aparato especial donde tú escuchas el corazón de tu bebé. Entonces es como muy diferente la dinámica, pues ujú. porque nosotros cuando vimos en la sexta semana pues al ultrasonido, fue como, ay, vamos a escucharlo y no sé, no lo escuchamos. Y era como, bueno, nos van a decir algo y el señor pues que nos hizo el ultrasonido fue como, ah, bueno, se terminó 10 minutos, pues no fue como así. Y entonces como, pero está bien, está vivo, Ujú. todo está normal. Ah, eso te lo dicen en la cita. Entonces como, en la Sí, cita. qué difícil, pues porque quizás uno también trae esas expectativas de lo que uno sabe cómo es en el país, pero también muy afortunados porque el tema de la seguridad social, digamos que es muy similar aquí, que son procesos que si fueran, pues particularmente son muy costosos, que en parte también de ahí ha sido nuestra decisión de que al yo tener seguridad social podemos buscar bebé, pues porque es que si no son servicios que de verdad son demasiado costosos, todo, y sobre todo en un Sí. embarazo, todo lo que requiere. Entonces, también muy afortunados ustedes por ese lado, porque no han tenido que pagar un solo peso, porque la atención ha sido súper buena también en las condiciones en las que tú estás, pues como que muy bien atendida y muy bien acompañada. Entonces, bueno, ahí están como, como todo lo bueno y todo lo malo que puede tener un proceso en el exterior, pero en general ha sido pues como muy positivo lo que nos cuentas. Sí, eso, obviamente, esas experiencias en este pueblo, a mí me han contado experiencias en ciudades más grandes, donde, por ejemplo, pues acá hay muchas parteras por la población que tenemos. En Toronto, por ejemplo, no. Y cuando tú te embarazas es como una línea de espera de casi un mes para Mm, verlas por primera vez. ujú, Entonces es complejo porque pues yo estoy acompañada desde que yo tuve pues, mi prueba de embarazo de orina. En Toronto es casi un mes después, o sea, son 4 semanas tú como muy a ciegas de lo que está pasando con tu cuerpo. Entonces sí es diferente, pero si hay una cosa real, es el sistema de salud canadiense está saturado, es cierto. Aquí no es tan preventivo, sino que es más reactivo, o sea, aquí curan la enfermedad, no previenen la enfermedad, pero para una persona embarazada hay muchas prioridades. Que tú dices, estoy embarazada, y es como, ah, no, entonces mañana sí tenemos cita, sino es como así en un mes, en 2 meses, en un año, o sea, es como muy diferente la dinámica porque es como que hay unos casos, por ejemplo, diabetes, temas de cardiología, temas de cáncer y temas de embarazo son prioridades. El resto de ahí por allá es como usted se puede quebrar una pierna, usted necesita una operación de rodilla, le puede durar un año para que le hagan eso. Pero los otros sí son como prioridades que si de una el sistema te abre como todos los caminos. bueno, Juli, respecto al tema laboral, en días como previos de grabar este podcast, yo vi que habías compartido como que te iban a hacer un cambio de contrato. Quiero que nos expliques un poquito cómo es eso, porque yo creo que esto finalmente sirve también de testimonio para quienes estén interesados en migrar, conozcan como todas esas aristas que se pueden encontrar cuando llegue pues al lugar donde llegue. En este caso, pues tú estás en Canadá, entonces muy bueno hacer como ese contexto que me parece como necesario y más que lo estás viviendo pues. Total. Bueno, lo primero y mi primera recomendación, a pesar que redes sociales diga algo diferente, a pesar de que influencers digan algo diferente, a pesar de que asesores migratorios digan algo diferente, si usted no viene con inglés mínimamente a Canadá, a todas las provincias y francés pues a lo que es Quebec, de verdad la va a pasar
muy mal y va a ser muy duro. Entonces, mi recomendación, si usted viene a cualquier otra provincia que no sea Quebec, inglés; si usted viene a Quebec, francés, mínimamente lo básico, e inglés, pues allá también se maneja. ¿Por qué les digo esto? Porque eso va a depender el trabajo al que vayan accediendo, ¿cierto? Cuando se viene sin inglés, las posibilidades de trabajo, y por ejemplo en este pueblo particularmente, son solo en limpieza o en restaurantes donde hayan latinos y te reciban. Eso significa que, por ejemplo, McDonald's o trabajos que son como muy desde la base, que no significa que esté mal, porque de igual manera cuando tú migras hay que reinventarte. Sin embargo, cuando no tienes el idioma, las barreras van a ser demasiado difíciles, escalar y lograr una estabilidad laboral va a ser mucho más complejo. Y pues obviamente en este pueblo, por ejemplo, que la gran mayoría, por no decir que toda la población solo habla inglés, de verdad es muy complejo. Inclusive mi esposo, que trabaja en el restaurante latino, él Ujú. es pues chef allá. El dueño ya le dijo como, es que si vos no estás, yo no puedo tener latinos porque no soy capaz de comunicarme con ellos. Entonces, y pues mi esposo no puede estar allá 24/7. Entonces, mira Ujú. que empieza a haber inclusive muchas barreras. En mi caso, yo venía con un muy buen nivel de inglés, pero también me tocó reinventarme. Yo venía pues de una carrera profesional, primero en negocios, luego como profesora de universidad. Encontré un trabajo como estudiante en un departamento de la universidad. Entonces, básicamente lo que hacía era súper básico, era organizar, pues tenían una actividad, organice materiales para la actividad. Necesito una presentación de PowerPoint para la actividad. Necesito un póster en Canva para la actividad. O sea, era lo básico, 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 pero claro, empezaron a ver que pues yo eso básico lo hacía rápido, lo hacía fácil, porque obviamente yo tenía una formación. ¿Qué pasa? Aquí en Canadá, y pues en este pueblo en particular, tú puedes llegar con la hoja de vida más despampanante del mundo. Es como si fuera una hoja de vida en blanco. O sea, esa hoja de vida no, ni siquiera la miran. Aquí se fija mucho, es como en los soft skills, como las cosas que son más como Las qué es capaz de habilidades. hacer, exacto, como que es capaz Ujú. de hacer más que sabe. Entonces esas habilidades que son del ser, entonces yo en esas habilidades pues tenía manejo de redes sociales por mi proyecto que tengo, y por varias cosas, y decían como, ah, nos gusta, pues sabe manejar Word, sabe manejar PowerPoint, que aquí también hay un tema en este pueblo con esos ofimática. Entonces eso me dio como una ventaja, pero pues ni se fijaron que yo ya tenía una maestría, no se fijaron ni en mi carrera profesional, no se fijaron en mi experiencia laboral, nada. Claro, cuando ellos empezaron a ver que me ponían a hacer algo y yo lo hacía súper rápido, me dijeron como, venidos, ¿por qué sos tan rápido? Y yo, a ver, es que uno, pues no soy una niña; dos, yo ya tengo todo eso. Entonces ahí ya como que, ah, tú tienes una hoja de vida. Y yo, pues sí, yo te la mandé, yo asumí que la leíste. No, es como si nada. ¿Qué pasa? Eso me empezó a abrir muchas puertas, y después de, estuve un año completo como estudiante asistente, que como te digo, eran las cosas, o sea, yo organicé closets y cajas de cosas durante un año. Ujú. Y luego se abre una oportunidad en un departamento de la universidad. Era un contrato, pero indefinido, o sea, un contrato que iba de una fecha a una fecha, de tiempo completo. Y me contrataron porque en Canadá, con los permisos de estudios, cuando es dentro del campus, tú sí puedes trabajar full time. Cuando Mm. es fuera del campus, solamente puedes trabajar medio tiempo. Mm. Entonces, pues este era dentro del campus, entonces podía trabajar full time. Ujú. Y digamos que desde ahí empezaron como a abrirse muchas puertas. Empecé, entonces ya pasé de ser la asistente de organizar materiales a ser la que entraba datos en el computador. Entonces yo me pasaba todo el día en el computador, me mandaban listas, me mandaban cosas y me tocaba organizar los datos todos los días. Entonces Ujú. fue como mi segundo trabajo, súper operativo, pero me encantó, aprendí mucho de la universidad. Y luego se me acaba el contrato en diciembre del año pasado, y mi jefe, en el que yo era la estudiante asistente, sale a licencia de paternidad, porque acá la licencia se puede compartir, ¿cierto? Ujú. Entonces él sale y me dice, ¿usted me quiere reemplazar? Y yo, obvio. Entonces la jefe de él me dice, si tú aplicas, te voy a dar prioridad. Me dieron prioridad. Entonces empaté contrato con contrato, y ese contrato fue hasta julio.
Yo me embarazo y para poder aplicar a las licencias de paternidad, maternidad, pues lo que les digo que es como el beneficio del gobierno, ese Ujú. beneficio es que el gobierno te paga el 55% de tu salario durante mínimamente 12 meses, uno tiene que Mucho. estar contratado, sí, es Ujú, mucho tiempo, pero uno tiene que estar contratado. Entonces yo voy donde, pues la que ahora ya era mi jefe, le digo, mira, pues yo acabo en julio, pero pues mi bebé llega en octubre, ¿qué podemos hacer? Me dijo, yo te puedo crear otra vez como asistente de 3 meses, se te baja el salario, pero te puedo asegurar un full time, pues para que puedas aplicar a ese proceso de maternidad. Le dije, perfecto. O sea, lo más importante es poder tener acceso a ese beneficio y poder estar un año pues en casa. Entonces, me quedo en este departamento 3 meses más, ya siendo de nuevo asistente de mi jefe ujú, anterior. Y ha sido eso, como que voy y vengo, pero nunca ha sido para mí un problema. Inclusive cuando él llegó, me dijo como, ¿usted quiere seguir haciendo lo que yo hacía? Yo le dije, no, pues es que su puesto, hágalo usted, yo hago lo que usted me diga. Si usted me dice, solo haga esto, yo solo hago eso. Y a ellos les ha gustado mucho porque no es como que yo llegué y me creo la más y como que hago todo y paso por encima de las cosas, sino que respeto como el orden de las ideas y como también como las posiciones pues, en las que estaba. Y de ahí, pues obviamente para mí había una preocupación porque yo acababa ahora, llegaba bebé, pues sí tenía la licencia, pero no había nada asegurado de volver a ningún trabajo, tenía que aplicar de cero. Y me decían, todos ellos en el departamento decían, aplique a lo que sea, que acá no discriminan embarazadas. Y yo decía como, obvio, sí, pues eso es muy lindo en la teoría, pero una cosa es la ujú, teoría, otra cosa es la realidad. Igual apliqué, es un trabajo, entonces las diferencias de contrato son casuales, que es solo por horas, medio tiempo, y es que te contratan, pero solo puedes trabajar 24, máximo 20, 24 horas, tiempo completo definido, o sea, que hay una fecha a una fecha, o ya tiempo completo indefinido. Llegar a un trabajo que te dé tiempo completo indefinido es muy complejo, inclusive para el mismo canadiense, o sea, no es como que solo porque tú eres migrante, obviamente siendo migrante es más complejo porque siempre le dan prioridad al canadiense. Y además porque las empresas tienen que decir por qué le van a dar ese contrato a un migrante y no a un canadiense, ¿cierto? ujú. Porque es mejor el migrante que así el migrante esté en Canadá. Tienen que justificarlo, entonces es un poquito más complejo. Pero entonces aplico ese trabajo y me lo dan, entonces pues ya tengo un contrato full time permanente, voy a estar solo 2 semanas en entrenamiento, tengo mi bebé, me voy un año y regreso a ese trabajo de nuevo. Para mí fue como muy sorpresivo porque inclusive en la entrevista pues yo les dije como yo estoy embarazada, pues tengo 8 meses, ellas me dijeron como mira, ese no es tu problema, nosotros estamos buscando un candidato ideal y es nuestro problema, sí, nosotros te escogemos a ti, buscar tu reemplazo por el tiempo en el que tú vayas a estar por fuera, no es el tuyo, o sea, no te preocupes que eso no le suma ni le resta a tu proceso de entrevista, a tu proceso de contratación. Y para mí fue como, ok, Wow. wow. Sí. Y pues me dieron el trabajo, obviamente súper feliz. Eso también abre un montón de beneficios y ventajas que para uno son muy importantes, sobre todo cuando está migrando, pues que la pensión, pues un montón de cosas. Y en Ujú, mi caso, poder aplicar a una residencia permanente, porque en este momento nosotros estamos como en unos estados de transición, que inclusive como el podcast les dice sin visa, sin pasaporte, más o menos en abril nosotros nos quedamos sin visas ujú, por esos estados de transición, ¿cierto? Porque cambiamos de estudiante a trabajo, el de trabajo también es un estatus temporal, eso se demora, cada proceso y cambio de estatus se puede demorar entre 4 y 6 meses que te dejan en un estado implícito, tú no puedes salir ujú, de Canadá, tú no puedes, o sea, no tienes una visa, solo puedes trabajar, pero también te quitan todos los beneficios del gobierno porque tú ya no eres un residente, eres una persona que está esperando una respuesta de. ujú, Entonces son muy complejos porque obviamente hasta que tú no alcances una residencia permanente, tú aquí no tienes nada seguro. Tú aquí no tienes un hecho de te puedes quedar o tienes esos beneficios, no tienes nada seguro y da mucha incertidumbre, porque obviamente,
pues tú no estás como bien, o sea, como que, por ejemplo, mi esposo y yo somos como, ok, ya con esto tenemos tierra firme para poder aplicar una residencia permanente, pero sin esto estábamos en la deriva de hay que esperar hasta abril. ¿Qué va a pasar con el cambio de ese estatus? Entonces es muy complejo porque sí genera mucha incertidumbre todo el tema, muchos gastos. El cambio de estatus, solo el cambio cuesta $250, pero además hay que tener unas platas en el banco y luego pagar unos como miles de dólares por el proceso. Entonces, son muchas inversiones todo el tiempo que son complejas. O sea, no es tan fácil como lo pintan o le dicen a uno, usted llega y tiene residencia permanente. No, Ujú. no es así. Sí, en eso son procesos muy largos. Quería decir como varias cosas con lo que nos has contado y es que aquí el tema de la hoja de vida o el currículum vitae es muy similar. De hecho, para uno construirlo, o sea, el consejo es como que una persona lo debe leer en 30 segundos y lo principal que encuentre. No importa tanto tus estudios o cuánto trabajaste de tanto a tal año en la empresa tal haciendo, no. Entonces, digamos que eso es un concepto del que uno se sale un poquito porque digamos que el que uno tiene en Colombia es súper largo, uno pone pues una chorrera de cosas y es quizás el perfil que buscan allá. Pero en otros lugares yo creo que uno también tiene mucha apertura y también hay mucha oportunidad, pues porque es que finalmente llegan muchas personas que no tienen estudios, que no tienen, digamos, esa trayectoria que quizás tú y yo podamos tener, pero también pueden aplicar a las oportunidades de todo el mundo. Entonces, por esa parte a mí me parece pues como muy, como positivo pues ese aspecto. Sí, Y lo que tú dices también de la temporalidad y esa incertidumbre que trae, yo también lo he vivido, pues yo casi no tuve permiso de residencia, ahora es un permiso temporal, en diciembre tenemos que aplicar para renovarlo como más o menos en febrero, entonces como que es uno con un piecito adelante y uno atrás, pues como que bueno, ya avanzamos un poquito acá, pero tampoco estamos tan seguros con esto. Y yo creo que así es la vida, pues cuando uno migra, como que uno tiene que estar demasiado atento y sabiendo que uno está como construyendo como ese murito de acciones para lograr pues ya tener una estabilidad ya en un futuro, pero pues veo que ustedes lo han hecho todo súper bien también. El hecho también de que hayas empezado a tener una experiencia básica en el lugar donde empezaste a trabajar, pues en la universidad, como nos cuentas, eso habla mucho también de la humildad que debe tener uno cuando migra, pues porque digamos que uno se va del país con mucho título y mucha cosa, pero vos llegas acá y no sos uno más con quizás menos oportunidades que los locales, pero, pero el tiempo te va a permitir ir mostrando como eso en que tú tienes conocimiento, en lo que eres buena. Entonces también pues como muy chévere reconocer ese proceso que has recorrido profesionalmente, donde dijiste, no me importa hacer una presentación, organizar una reunión, porque, porque ellos mismos iban a dar cuenta de las habilidades que tenías. Y eso te ha ido pues como abriendo pasito a pasito, pues como a lo que ya has logrado hasta ahora, que también es una seguridad muy grande porque te vas a poder ir a tener tu bebé tranquila, disfrutarlo un año, sabiendo que vas a sí, regresar. Y yo creo que eso también es como de resaltar, que quizás hay mucho temor, pues porque en Colombia es así, que las embarazadas o muchas veces están aburridas en un trabajo y como que, ah, bueno, pero no me pueden echar. O sea, pero es como una situación medio limitante, mientras que ahí, mucho. mientras que ahí te demuestran de que no, no importa. O sea, antes, qué bien que te dan las mismas oportunidades, pues aún sabiendo que vas a tener un bebé pronto, que ellos mismos asumen ese tiempo en que no vas a poder como llegar al cargo, sino que toman las medidas. Entonces a mí me parece incluso, no sé si es la palabra, pero me parece muy civilizado, pues porque realmente es que eso no te hace menos. Entonces te dan las mismas oportunidades. Total, pues, o sea, yo me vine para Canadá porque es un país que en cuanto al tema, pues, de equidad y igualdad de género, ha avanzado mucho en cuanto a leyes. Culturalmente todavía hay muchos procesos, obviamente, pero vuelve y juega, o sea, las leyes son muy lindas, la teoría es muy bonita, pero el practicar esa teoría y ponerla realmente en práctica no es tan fácil ni real. Ujú. Pero verla que sí hay empresas, porque bueno, vuelvo a decir, no todas las empresas obviamente lo hacen, pero que sí hay empresas es muy lindo, pues inclusive a mí, mi papá me decía, y la contrataron, y para qué se usó hasta 2 semanas. Mi Ujú. esposo inclusive, pues porque casi, o sea, se demoraron para llamar a una entrevista, aquí todo se demora,
él me decía como, obvio no te van a llamar y no porque sea mal humor, pero pues obviamente las personas que me iban a entrevistar ya sabían que estaba embarazada, pues porque me iban en la universidad. Y me decían, pues amor, no es por nada malo, pero es que pues obviamente ya saben que estás embarazada. Entonces, es el mensaje del mundo, es lo que estás además acostumbrado y ver que acá es como, no necesariamente es así, es muy chévere, o sea, da como una alegría de, es que de uno estar embarazado no debería ser un problema, Ujú. pero lo han hecho ver como muy así. Y por ejemplo, lo que tú dices del proceso de humildad, inclusive mi esposo es ingeniero industrial, él llegó acá a trabajar a una cocina y empezó desde preparación, lavar platos, hoy ya pues es el chef como head chef, él no, o sea, cocina muy rico y su hobby era cocinar, nunca había cocinado pues de manera profesional Ujú. y se ha vuelto pues súper profesional, pero es eso, es como esas reinvenciones que uno hace y yo creo que también lo clave que fue para nosotros cuando él empezó con ese camino fue entender que esa era una profesión clave en este pueblo Sí. y que esas profesiones claves dan ventajas en los procesos migratorios. Entonces, pues tú decías, como ustedes lo han hecho muy bien, nosotros también lo hemos hecho muy acompañados de mucha lectura, de mucha investigación, de mucha búsqueda, de entender que no vinimos aquí a hacer lo que hacíamos antes, sino de vinimos a hacer aquí un camino migratorio que significa cambios, retos, que significa adecuarnos, evolucionar, adaptarnos. Obviamente, pues uno también tiene que pelear con su ego, con su orgullo. Pues para mi esposo no fue fácil llegar y decir, voy a lavar platos y esto, los papás le decían como te pagamos una carrera profesional para irte a lavar platos a Canadá, pero obviamente también se ha visto la evolución en su proceso. No significa que él, digamos, quiera quedarse en una cocina para siempre, pero hoy es lo que nos da unos beneficios, nos da una estabilidad económica, nos dan unas entradas, porque él era el que tenía antes de full time permanente, o sea, él era el que, y lo tiene todavía. Entonces, en ese sentido es como que ser muy estratégicos, dejar también un poquito de lado esas presiones sociales de el qué dirán, mi estatus social en Colombia, qué es lo que es correcto en Colombia, sino de men, a dónde llegué, qué es lo que sirve, qué es lo que buscan. Pues aquí para ser ingeniero es un proceso de 8 años, claramente ese proceso no lo vamos a hacer todavía. Aquí para trabajar en temas de ingeniería también es todo un cuento, no hay muchas opciones en este pueblo, entonces como vas a pelear con el sistema o vas a entender cuál es el sistema de la ciudad que llegaste, te vas a Ujú. acoplar y vas a saber cómo manejar eso y adaptarte a ese proceso migratorio que estás enfrentando. Sí, con eso muy chévere que lo tocas porque es algo muy similar a lo que yo vivo acá. Y yo lo entendí, pues ahora que empecé a estudiar francés y que estuve en unas clases pues como cívicas entendiendo el país a donde llegué. Y es que el enfoque es muy profesional según el lugar en donde uno esté, que eso no pasa en Medellín, porque es que Medellín es una ciudad grande, es una ciudad principal donde el mundo laboral se mueve muy diferente. Entonces, yo también lo entendí en este proceso y es en qué lugar de Francia estoy yo. Yo no estoy en París, que es una ciudad principal, o sea, yo estoy al sur. ¿Qué profesiones, qué actividades económicas hay y yo en qué aspiro moverme? Por ejemplo, esto es un Exacto. lugar netamente turístico. O sea, entonces que yo diga, voy a ser aquí comunicadora social, pues como lo era en Medellín, quizás no. Pero si yo logro enganchar lo que yo sé hacer con el turismo, seguramente me va a ir bien. Entonces, y yo creo que ese enfoque solo lo encuentra uno cuando nos vivimos algo como lo que estamos viendo tú y yo, y es llegar a lugares que no son tan principales en un país, pero uno tiene que adaptarse. Y lo que tú dices, o sea, sí, la profesión está, pero el proceso para yo ser, de hacer mi profesión aquí, ¿cuánto tiempo me va a tomar versus aprovechar las oportunidades que puedo tener más fácil en otros campos? Entonces, sí, súper chévere, porque yo creo que este podcast va a quedar súper enriquecido en esos temas, sobre todo profesionales y esa adaptación tan grande que uno debe tener, porque es que está bien, o sea, si uno decidió salir de esa zona de confort, migrar y empezar una nueva vida, está bien que vengas con muchas herramientas, pero es cómo te vas a adaptar al lugar que elegiste. Entonces yo creo que eso es súper clave acá. Bueno, y ya cambiando como de tema, y ya vamos como terminando,
yo quiero que hablemos un poquito de tu proyecto, que me encanta el nombre. Juli tiene una cuenta que se llama Belleza Absurda. Entonces yo quiero que nos cuentes cómo nace y qué buscas tú promover, porque yo creo que, creo no, o sea, en este podcast he entendido que va demasiado ligado a ti y a lo que tú como que profesionalmente has ido construyendo y lo que buscas promover. Entonces cuéntanos un poquito de este proyecto. Bueno, ella nació en 2017 y nace a raíz de que yo tuve un accidente en 2012. En 2012 yo me quemo pues, por un accidente de una falda y una vela. La vela coge la falda, prende mis piernas y es un proceso súper fuerte de recuperación física pues, en su primera etapa, pero yo siempre he dicho que para mí lo más fuerte fue el después, como el tema de la aceptación de mi cuerpo, de los cambios, de las cicatrices, porque pues mis piernas y mi abdomen todos son cicatrices. em, y fue muy duro como reencontrarme con ese cuerpo físico de una Juliana totalmente diferente en un mundo lleno de estereotipos donde eso es considerado feo, imperfecto, pero a la vez me abrió una puerta no solo para ser más amorosa conmigo misma, más compasiva y sanar muchos dolores que tenía, sino que me abrió la puerta para entender que yo no era la única persona que vivía esos procesos, que inclusive mujeres y seres humanos que no tenían cicatrices físicas externas vivían procesos muy fuertes de autoaceptación, de amor propio, de tener que encajar en estereotipos y empezar a entender mucho este mundo que finalmente me lleva al feminismo y a entender un montón de cosas que pues pasan y que son reales y que no son cosas inventadas. Entonces, belleza empieza a construirse, llego acá, me toca pararle un poco por la cantidad de cosas que tengo, pero inclusive la tesis que he estado desarrollando en mi maestría va basada en todo lo que es belleza absurda y pues lo que voy a hacer ahora, pues apenas pase un poco bebé y todo, es más que todo una reinvención. Belleza pues en Colombia se dedicaba mucho a una atención más personalizada. Acá digamos que al no tener como tanta cobertura desde Canadá, lo que voy a hacer es más un tema educativo, pues porque me di cuenta, uno, que hay un desconocimiento muy grande de muchas cosas, inclusive nos da miedo algunos términos, porque inclusive me pasó a mí haciendo toda la investigación de mi tesis, que me da mucho miedo muchos términos. Sé que a muchas mujeres nos da miedo decir somos feministas, cuando realmente el feminismo no es lo que nos han pintado, sino que abarca muchas cosas desde, hey, yo quiero de verdad que sean más igualitarios conmigo, más equitativos conmigo. Desde ahí ya hay un feminismo que no tiene que ser lo que nos han vendido, pues de odiar a los hombres, porque nada que ver. Entonces me di cuenta que hay un montón de falencias y que yo estoy recibiendo un montón de información, estoy recibiendo un montón de experiencias. Entonces va a tener pues como como sí, como una reinvención más educativa en donde sí quiero que la gente y pues el público que sigue a belleza aprenda cada día más y que las herramientas sean como de autoconocimiento, de autoaceptación, de amor propio, que es lo que siempre pues ha basado belleza absurda. ¿Y por qué belleza absurda? Es porque para mí la belleza no tiene un estereotipo, la belleza es tan absurda como cada una de las individualidades de los seres humanos, ¿cierto? Por ejemplo, en tu caso, nosotras somos súper diferentes en físicamente, pero eso no significa que entonces tú o yo somos menos lindas o menos bellas, sino que ambas somos hermosas y tenemos todos nuestros, ¿cierto? Nuestra contextura, nuestro color de piel. Entonces, eso es belleza absurda, es como entender que la belleza se mira desde la perspectiva mía, no desde lo que me ha vendido el mundo, el mercadeo, y empezar a ser muy amorosos con nosotros y entender cómo construir ese propio concepto de belleza y amarse uno, porque yo siento que es muy triste y es muy duro la forma en que nos enseñan principalmente a las mujeres a no amarnos Ujú, y lo fuerte que es enfrentar el mundo con eso, porque eso nos hace sentir que no tenemos valor, eso nos hace sentir que no somos suficientes, eso nos hace sentir que no podemos alcanzar muchas cosas, cuando realmente sí se puede alcanzar, sí tenemos el valor en todos los aspectos, en los aspectos profesionales, personales, de las relaciones, pues como de pareja, se vuelve un tema en que nos conformamos, en que nos pues permitimos un montón de atropellos cuando hey, no, cierto, no, no deberíamos de hacer eso porque es que somos personas y seres humanos muy valiosos, pero si no nos vemos el valor nosotros mismos, pues obviamente el mundo no lo va a ver.
Entonces eso es lo que ha hecho Belleza Absurda. Con mi tesis ha sido súper bonito porque inclusive he sanado algo. Para mí el peso ha sido una variable muy fuerte durante toda mi vida. Ahora estando embarazada se vuelve además un reto, pues porque inevitablemente mi cuerpo va a sufrir un montón de transformaciones, pero hoy decir, entiendo esas transformaciones, amo las transformaciones, las abrazo, no me obsesiono porque es un número u otro, es muy lindo, pero sé que no es el caso de todas las mujeres y sé que no es el caso de todos los, pues, de todas las personas que atraviesan un proceso de transformación en el embarazo o no. Inclusive acá, las mujeres latinas que llegamos a este lugar, que son 6 meses de frío, son 6 meses cubriéndonos, son 6 meses con una alimentación diferente porque hay que tener más calorías. Inevitablemente después de ese proceso siempre hay una transformación en el cuerpo que arroja siempre a un crecimiento de ese cuerpo. O sea, muy rara vez es que el cuerpo pues disminuya en tamaño. Y claramente se generan muchos choques desde la mente de la persona porque se descubre, se quita capas, la ropa anterior ya no le sirve, y empiezan un montón de complejos y un montón de problemas internos de, claro, entonces ya estoy gorda, entonces en mi familia, ¿qué me van a decir? Entonces cuando vuelva a Colombia, ¿qué va a pasar? Entonces, ante la sociedad, ¿cómo ya me veo? Porque me dejé engordar. Y es entender también como, me sobreviviste 6 meses a -30 grados, obviamente tu cuerpo iba a cambiar, pero son esas cosas que, claro, como no tenemos las herramientas y nunca nos las han permitido tener, es muy difícil. Entonces, eso es lo que hace belleza, básicamente, y es lo que me he dedicado mucho a estudiar como la mujer y cómo hacer que la mujer cada vez sea más ella misma y más empoderada de su propio proceso. Bueno, a mí me surgen 2 preguntas, porque, pues, primero me parece una nota de proyecto. Em, Te quiero preguntar es, devolviéndonos a esa Juli que tuvo ese accidente, que le tocó lidiar con lo que se le vino después, ¿tú crees que culturalmente afectó mucho el estar en una ciudad como Medellín, donde tenemos unos estereotipos súper altos de la mujer hermosa, estética, súper linda, pues que tiene que estar siempre cumpliendo como esa lista de chequeo en la que quizás muchas no encajamos, pero que vivimos ahí? Hubiera sido diferente si esa Julia hubiera estado en el lugar donde estás hoy. Sí, definitivamente. O sea, y yo creo que por eso no he dejado que mi público se vuelva canadiense, sino que quiero que siga siendo colombiano y obviamente principalmente Medellín, porque obviamente fue muy duro estar en una ciudad como Medellín. Los comentarios externos todo el tiempo eran, a ti nunca te van a volver a mirar, ningún hombre se va a fijar en ti. Algo tan particular como esto, yo destapo mis piernas y para todo el mundo se vuelve un gran peso ver mis piernas así, un gran problema que tenía que resolver. Aquí, por ejemplo, que es un paralelo un poquito diferente, pero que me parece muy impresionante y es, yo no cuento mi embarazo en mi trabajo, digamos, a todos mis compañeros, sino hasta que tengo más o menos 4 o 5 meses que se empieza a notar. Y cuando yo cuento, en ningún momento me dicen, ay, con razón te veías más, pues con barriga o con razón te veíamos más ancha, que hubiese sido el normal de Colombia, de, ay, con razón y te veíamos más rellenita o te veíamos la cara más cachetona. Nadie, Ujú, absolutamente nadie. Lo único que me decían es, hey, felicitaciones, qué emoción, pero no se te nota, o ni siquiera me decían nada del cuerpo, sino de qué bacano lo que vas a emprender, mira eso, este consejo, pero nunca fue con razón eso ujú. o con razón vimos esta variable. Yo cuento a mi familia a los 3 meses, pues cuando ya está como las palmas seguras, es, ay, con razón sí te veíamos más cachetona, ay, con razón sí veíamos las fotos con más barriga. Y es un paralelo en el que es como, ¿por qué mi cuerpo tiene que ser el importante cuando mi proceso es el embarazo? Y ver la diferencia entre ambas culturas. Aquí, por ejemplo, las parteras nunca me han pedido el peso y cuando yo les dije, no me quiero pesar, me dijeron, vamos a hacer algo, te vamos a pesar, necesitamos la variable, pero no tienes que ver el número. Yo no sé el número de mi peso. Yo lo único que sé es que ellas me dicen, vas bien, es una evolución normal, tu embarazo va bien. Nunca me dicen, has aumentado tanto o esto es un peligro. Nunca, nunca Ujú. se refieren a mi peso como un problema. En Colombia yo hice, antes de venirme, un proceso como de pre-embarazo
y todos los médicos que fuera, tienes que rebajar 15 kilos, tienes que rebajar 10 kilos, que claramente uno no adelgacé porque pues además me vine para invierno y acá nunca me dijeron tu problema es el peso y vas a tener algo complicado o tenemos un embarazo de alto riesgo porque tienes este peso, mientras que en Colombia ni siquiera me había embarazado y ya era un problema. Entonces, es muy diferente la perspectiva. Aquí me han visto las piernas y nadie me pregunta de una como qué me pasó. A veces es como, ves, si hemos visto tus cicatrices y si les quiero contar, pero más como una curiosidad. Mm. En Colombia no, en Colombia siempre es ese morbo de, ¿y por qué las muestras? ¿Y cómo no te da pena? Entonces son muchas cosas de una distancia total. No Sí. significa que aquí no hayan estereotipos, no significa que aquí no hayan también presiones, pero siento que es 1000 veces menor que lo que pasa en Colombia. Y siento que la experiencia hubiera sido totalmente diferente. Sí, bueno, Juli, yo creo que es muy contundente el mensaje de tu cuenta, el mensaje que quieres promover y puedo casi que jurar que el hecho de que tú hayas migrado te hizo también expandir la mente a seguir con mucha más fuerza ese mensaje, porque es que en los diferentes lugares del mundo no se vive igual que como se vive en la ciudad de nosotras. Qué bueno romper esos mitos, el mismo nombre lo dice, belleza absurda y todas somos hermosas, divinas con lo que tengamos, o sea cicatrices como las tienes tú, que seguro fue un proceso muy doloroso, pero que ahora te llevan también a ser como embajadora en esta clase de temas. Y qué bueno que lo puedas narrar desde esa otra perspectiva, donde puedes mirar las cosas como con un poquito más de apertura, ¿cierto? Que yo creo que eso es de las grandes como oportunidades o aprendizajes que le da a uno migrar. Entonces, bueno, no, ya para terminar, te quiero agradecer pues como por el rato, por tu tiempo, por tu apertura para contarnos como tu historia. Y te quiero preguntar es como qué consejo le darías a alguien que quiera migrar a Canadá, aún teniendo en cuenta de todos los mitos que hay que lo muestran como un paraíso pues soñado, pero que tú has tenido un proceso que seguramente ha tenido dificultades como el de todos, también muchas satisfacciones, pero que es un proceso quizás un poco diferente al que escuchabas cuando te hablaban de Canadá. Entonces, ¿qué consejo les darías? Lo primero es cuando vayan a redes sociales, listo, reciban esa información, no está mal, pero siempre vayan y verifiquen, busquen más, amplíen su información, no se queden solo con lo que ven en un reel o con lo que ven en una imagen o con lo que ven en una historia. Siempre apóyense mucho de la página oficial de Canadá, ahí está toda la información que es oficial, que es, digamos, dada por el gobierno, inclusive los asesores de las agencias, los asesores migratorios, a veces pecan por no dar toda la información. Entonces, siempre, siempre mi recomendación es cualquier cosa que a usted le digan, que vaya apoyado con esa parte oficial para que usted siempre sepa qué paso está dando. Investigar mucho. Yo siento que lo más importante es leer la información, así sea muy complejo, a veces es muy pesado porque es demasiada información. Mi recomendación siempre es leer y leer y leer, porque es mejor pecar de saber un poquito más que de no saber nada. Y cuando ya definitivamente sepan para el lugar que van, es tratar de buscar la mayor información posible del lugar para que entiendan a qué lugar van a llegar. Ujú. Porque mi recomendación siempre es que bacano que somos latinos, que somos colombianos, qué bonita nuestra cultura. Yo nunca niego ser colombiana, pero usted tiene que también entender que va a llegar a un lugar nuevo y que por más que tú estés arraigado a tu calor, a tu comida, a tus costumbres, a tu familia, ese lugar es otro lugar y que debes de venir es abierto a adaptarte, a abrirte a las nuevas costumbres y no a imponer lo que tú eres. Y yo siento que ahí es el éxito. No es dejar tu cultura o negarla, es entender que vienes a un lugar nuevo y luego cómo puedes hacer ese match. Ujú. Pero yo siento que el gran error de muchos y sobre todo colombianos es como, es que aquí falta esto, es que sí, claro, es que no, no es que falte, es que no existe porque no es Colombia. Ujú. Entonces, ese es mi gran, pues como consejo y es, primero, ábrete a conocer a dónde llegaste y luego vas haciendo la mezcla de poner un poquito de colombiano y ese toque que es tuyo y que nadie te lo va a quitar, pero no llegues imponiendo eso porque pues la gente ya vive ahí y tiene sus costumbres, no las van a cambiar.
Sí, total. Bueno, no, Juli, muchas gracias. No sé si quieras A hacer ti. quizás una reflexión final del proyecto, pues porque tú realmente llegaste al proyecto, nunca te pregunté cómo, pero algo como ya un cierre cortico antes de irnos. No, pues de verdad que me encantan estos espacios porque siento que no se basan solo en una información irreal, sino que dan información de primera mano para todos aquellos que quieren salir del país, migrar. Llegué por Vivi, la historia, pues yo conozco a ella desde Medellín, hizo su proceso en Estados Unidos, todo lo que pasó con su cáncer, la admiro impresionante y dije, uy, qué nota esta plataforma para que la gente también conozca de Canadá porque siento que hay mucha desinformación de Canadá, lo pintan como el destino perfecto, no es un destino malo, pero tiene muchos retos y la gente piensa que se va al avión y le dan carro, casa y beca y no es así. Ujú, Sí se consiguen, pero se consiguen con tiempo, dedicación, paciencia, perseverancia y mucha resiliencia. Si logras eso, logras todos pues, los objetivos que estás proponiéndote, no de inmediato, que es lo que mucha gente piensa ujú. se logran a los 2, 3 años. Entonces, bien, tienes que ir mentalizado a que son 2 o 3 años de lucha, de retarte y de que tienes que aferrarte mucho a cuál es el objetivo final. Bueno, súper, muchas gracias. Esperamos que te No a hayas ti por sentido muy este bien. espacio. Sí, mucho. Ay, bueno, Les entonces, estaré contando de ay, bebé sí. No, es que por en favor, belleza hasta el mundo. en esta parte vamos a poner ya foto de bebé, porque ya para este Obvio, momento ya lo tienes en tus brazos. claro que sí. Bueno, despidámonos. Muchas gracias. Chao. Gracias por todo, Pauli. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast.